Nuestra prioridad es llevar hasta su hogar las noticias de análisis, de profundidad, pero sobre todo de calidad. La realidad del país contada por los protagonistas y llevada hasta su casa por nuestros reporteros, quienes conscientes de su responsabilidad, hacen que el noticiero TN5 Estelar sea el noticiero líder en la televisión nacional. TN5 Estelar, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Canal 5, el líder. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras y 10 bonos de 50,000 lempiras. A pocas horas de entrar en vigencia, el toque de queda aumenta el desacuerdo entre los sanpedranos que advierten impacto en la economía. Cámaras del 911 siguen sin funcionar en medio de la ola de inseguridad y violencia y sectores piden una rendición de cuentas. Construcción de megacárcel en Isla del Cisne tendrá un impacto en el arrecife mesoamericano por ser un área de reserva protegida. Ministro de la CID destapa irregularidades en concesión del contrato de Palmerola. Anuncia que no firmará más documentos y buscará renegociación justa. Contrato de concesión de Palmerola debe ser revisado y renegociado, garantizando seguridad jurídica, opinan sectores. Un dudoso contrato de energía estaría siendo enviado al Congreso Nacional como parte de un paquete de 70 contratos que enviará la ANE. Salud ratifica que solo ellos pueden dar cifras del COVID y dice desconocer qué hace y quiénes integran el observatorio de la COVID de la UNITEC. Fallece el ex canciller, ex vicerrector de la UNA, académico y magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Ernesto Paz Aguilar. Daniel Ortega avanza en su totalitarismo al introducir reformas constitucionales para quitar el carácter apolítico de la policía. Y en Guatemala la lucha por la democracia y el resultado electoral sigue subiendo la tensión política. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Ahorra tu 14º y tú puedes ser el ganador de una casa de 2 millones de lempiras. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 4 de julio. La noticia del día es presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien, pórtate a Claro. Los desacuerdos en relación al toque de queda que se aplica a partir de esta noche en San Pedro Sula no cesan y representantes de diferentes sectores siguen alzando sus voces ante las repercusiones en la economía, que si bien busca disminuir la inseguridad, otorga un revés a los ingresos de muchos sanpedranos que trabajan por la noche. A partir de esta noche, San Pedro Sula se le suma al municipio de Choloma con un toque de queda que se prolongará hasta las 4 de la mañana. Un toque de queda que surge como medida contra la inseguridad, pero que impedirá llevarse algunos lempiras a sus bolsillos, dice este conductor de taxi que trabaja por la noche. Tal vez uno en el día, con tanta competencia que hay en el rubro, pues no logra hacer la cantidad que necesita hacer y tal vez en la noche ya tiene sus clientes que tiene que jalar tipo 8, 9, 10 de la noche, 11 de la noche y ya no va a poder hacer ese trabajo. Contrario a otros toques de queda que se han implementado en la ciudad por situaciones a nivel de país, como el que surgió en junio del 2009, tras el derrocamiento del entonces presidente José Manuel Zelaya Rosales, o el de diciembre del 2017, cuando surgieron disturbios ante el retraso de los resultados de las elecciones presidenciales, además del que se registró a mediados de marzo de 2020 con la pandemia. Este nuevo toque de queda es de los más cuestionados, incluso por algunos dirigentes obreros. Es un mensaje negativo a los inversionistas, a todo el mundo, pues, y también afecta más a la microempresa, porque son la gente que trabaja en horarios nocturnos y eso los afecta, pues. Los negocios nocturnos cierran ahí por las 11, 12 de la noche y no pueden estar haciendo como toque de queda, si es a las 11 tienen que salir a las 10. Imagínense, se están perdiendo de vender. Este dirigente de la micro y pequeña empresa se muestra en contra de la medida.
San Pedro Sula se merece algo mejor. Nosotros somos el brazo financiero de los 4 puntos cardinales y eso se merece respeto y saber tomar decisiones acertadas. Esto lo rechazamos porque no es solución, no es alternativa. Necesitamos trabajo, es lo que exige el pueblo. No toques de queda ni lo que se quieran inventar, porque aquí, insisto, no tenemos altos índices de mortalidad. Para este representante de la sociedad civil, este tipo de acciones son reactivas, pero no una solución. Como una medida reactiva, pues se activan los toques de queda y como complemento a lo que ya se venía dando con el estado de excepción. Y realmente lo hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Cuando se hacen saturaciones, cuando se hacen toques de quedas, eso no resuelve las causas de los problemas, simplemente los oculta. El toque de queda en San Pedro Sula ha contado con el rechazo de varios sectores de la ciudad porque consideran resultará nocivo para la economía. La noticia del día fue presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien, pórtate a Claro. Kenia Chinchilla está en el centro de San Pedro Sula, en el parque central de la ciudad industrial. Me imagino, Kenia, que la poca gente que circula a esta hora la está viendo volverse hacia su reloj y me imagino que en el fondo se preguntan o reflexionan, faltan tantas horas o tantos minutos para las 11 de la noche. Adelante. Así es, buenas noches, licenciado Renato Álvarez. Cristina, a menos de 2 horas para que se implemente la medida del toque de queda aquí en la capital industrial del país. Estamos, como usted lo menciona, en el Parque Central, con un movimiento de personas o circulación de vehículos mínima en comparación a otras noches. Esta es la primera calle y vemos pues la diferencia en comparación a los otros días, ya que hoy, como lo mencionaba, a las 11 de la noche inicia este toque de queda. Ya han mencionado las autoridades que darán un tiempo también para las personas que salen a las 10 y que puedan llegar hasta su hogar, con la libertad que pueden también circular las emergencias médicas o de salud, el transporte público contratado y transporte de carga. Así se encuentra el Parque Central y podemos informar que a las 10:30 exactamente los diferentes agentes policiales se estarán reuniendo aquí en el Parque Central para ser distribuidos a las diferentes zonas donde se estarán realizando los operativos, saturaciones y la supervisión sobre todo de los negocios que deben permanecer cerrados y las personas que deben estar en sus hogares. Esta reunión en esta zona estará dirigida, por supuesto, por el ministro de Seguridad, en este caso el general Gustavo Sánchez, estará dirigiendo a partir de las 10:30, mencionamos, donde estos agentes policiales, así como en las postas policiales, serán distribuidos a las diferentes zonas. Por supuesto, estaremos llevándole todos los detalles, pero así se encuentra el Parque Central previo a este toque de queda, hoy 4 de julio. Licenciado, Cristina, yo retorno a estudios. Gracias, Kenia Chinchilla. Y en TN5 en línea, la entrada en vigencia a partir de las 11 de la noche del toque de queda en San Pedro Sula sigue generando polémica en las redes sociales entre quienes creen que es innecesario porque las matanzas son a plena luz del día y lo que estiman que es una medida acertada. TN5 en línea es presentada por La Curazao. Todo julio con insuperables ofertas en línea blanca y podrás ganar unas vacaciones gratis en un crucero. Ante el inicio del toque de queda hoy en San Pedro Sula a las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana, varios internautas en las redes sociales han opinado sobre esta medida que busca bajar la ola de violencia en esa zona del país. Ramírez asegura que de nada sirve esos toques de queda, porque la mayoría de muertes es en el día y perjudica a los que trabajan de noche honestamente. Y otro usuario como José Reyes dice que las masacres las han hecho en el día. Y Sánchez Andrés explica que el problema es que avisan a los antisociales y así ni ellos pueden salir. Por su parte, Samuel López afirma que los pícaros ahora andarán más temprano y Beto Vázquez dice que por eso muchas empresas están marchando de Honduras. Mientras que David Rodríguez es uno de los pocos que está de acuerdo con las medidas de las autoridades del gobierno, al indicar muy bien, excelente. Así está la expectativa entre los usuarios de las redes sociales sobre esta medida que tendrá una vigencia de 1 mes a partir de este martes, según la planificación de la Secretaría de Seguridad. Buenas noches.
TN5 en línea fue presentada por La Curazao. Todo julio con insuperables ofertas en línea blanca y podrás ganar unas vacaciones gratis en un crucero. El secretario de Seguridad, general Gustavo Sánchez, presentó los logros obtenidos durante el estado de excepción que se mantiene vigente en gran parte del país. Destacó una reducción en los hechos violentos y el esclarecimiento del 63% de los casos de las masacres, incluyendo la registrada en la colonia Victoria, donde fallecieron 13 personas. En este periodo, estamos hablando de los primeros 6 meses, hubo 2.082 homicidios. En el 2022, 1.939. En el 2023, 1.626. Estamos hablando que tenemos un 17% de homicidios menos en el 2023, en estos 6 meses, en comparación del 2022. Representa 313 casos menos en comparación con el año pasado. El PCM, que establece el estado de excepción, ha permitido desarticular bandas criminales, logrando capturas de los principales cabecillas de la Mara Salvatrucha y Pandilla 18, así como otras de menor rango, aseguró el funcionario. Sánchez dejó firme la posición del gobierno de no modificar por ahora el toque de queda en los municipios de Choloma y San Pedro Sula. Este último, que inicia hoy a las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana, pese a la oposición de los representantes de la economía nocturna, que aseguran afectará severamente los empleos en esa zona de la geografía nacional. En libertad provisional quedó esta tarde la administradora de empresas Erika Jazmín Manzanares, detenida por agentes de Interpol en el aeropuerto Ramón Villeda Morales como sospechosa de la muerte de Iris Judith Celedón, de origen nicaragüense, y su bebé de apenas un mes en la residencial Villas Valencia de Choloma el pasado 24 de junio. En varias ocasiones esta señora había amenazado a su víctima. Un día antes del hecho, llegó incluso hasta la casa de habitación a sentenciarla, a manifestarla que la iba a matar. Acción que se concretó un día después. Ella está como autora material e intelectual del hecho. Incluso ella se cercioró de que efectivamente quienes ejecutaron esta acción la ejecutaron completamente. Ella va a ser acusada, presentada ante el juzgado correspondiente por el delito de doble asesinato, incluso hasta agravado, tomando en cuenta que hay un recién nacido, y la pena que esta señora de llevarse a una audiencia de juicio oral y público podría dar hasta 60 años de prisión. La joven madre murió en la vivienda donde se encontraba amamantando al recién nacido cuando fue sorprendida por sicarios que irrumpieron en el inmueble para matarla. Según las investigaciones, la joven, que hoy salía del país, es la principal sospechosa de haber pagado para que asesinaran a la ciudadana nicaragüense radicada en Honduras y a su bebé. El apoderado legal de Manzanares, Moreira, rechazó los señalamientos contra su clienta y lamentó que su expareja la esté satanizando. En cumplimiento a una orden de captura emitida por autoridad judicial competente, la Dirección Policial de Investigaciones capturó en la colonia Cerro Grande de Comayagüela a una pareja por suponerlos responsables del delito de violación agravada en perjuicio de una menor de 14 años. Se trata de un sujeto de 32 años, padrastro de la víctima, y su compañera sentimental de 29. Ellos dos cometían el delito de violación agravado en perjuicio de una menor de apenas 14 años. Lo delicado y lo más grave de esta situación es que la menor es hija de la señora detenida, y esta, junto a su pareja sentimental, es decir, el padrastro, violaban juntamente a la menor. Es decir, la madre de la menor no solamente permitía que la menor fuera víctima de violación, sino que la madre también era partícipe, era activa en la violación en contra de su propia hija. La víctima narra que el pasado 30 de mayo sus padrastros y su mamá, sobre todo, llegaron a la casa después de ver un partido de fútbol y, bajo efectos del alcohol y otras sustancias, la despojaron de su ropa y empezaron a tocar sus partes íntimas hasta abusar sexualmente de ella en reiteradas ocasiones. Posteriormente, la menor pudo escapar y fue auxiliada por un familiar. Este martes, en la aldea La Danta del municipio El Rosario, Comayagua, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones asignados en las ciudades de Iguatepeque detuvieron al ciudadano Ever Josué Girón Zavala, de 35 años,
con 2 órdenes de captura pendientes como sospechoso de la muerte de 9 personas el 6 de marzo del presente año en la aldea El Portillo de la Mora, en Comayagua. Con esto, la Policía Nacional estaría prácticamente cerrando totalmente este caso en una masacre o una muerte múltiple que, si recordamos, en esta fecha que llenó de luto y dolor a muchas familias en la zona de Comayagua. Por lo tanto, la ejecución de esta orden de captura creemos que es muy importante para esclarecer los hechos y obtener una mejor sinopsis, una hipótesis de lo que pudo haber pasado. El 16 de marzo pasado, un juez de letras de la sección judicial de Comayagua ordenó la captura de Girón Zavala por el asesinato de 9 personas y tentativa inacabada en perjuicio de 3 testigos protegidos. Hombres armados emboscaron un pick-up color negro donde se transportaban las víctimas. Les dispararon y como resultado murieron 8 personas en el lugar, una más posteriormente. En la colonia El Pedregal del Distrito Central, equipos combinados de la Policía Nacional ejecutaron la captura de un ciudadano identificado como Carlos Mejía, de 59 años, en posesión de 7 libretas con apunte de cobros por extorsión y pago a cabecillas de estructuras criminales y hasta notarios. La detención fue destacada en su cuenta de Twitter por el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez. La casa donde se ejecutó la captura de Girón era utilizada como centro para la preparación de drogas que posteriormente se distribuían en varios sectores de la capital. Asimismo, al detenido se le decomisaron 33,000 empiras en efectivo y en las libretas se puede observar nombres de negocios y puntos de taxi que eran extorsionados por la pandilla 18. Y en otra temática, expertos ambientalistas advierten que la construcción de una mega cárcel en las islas del Cisne tendrá un fuerte impacto ambiental en todo el corredor mesoamericano, en vista que es un área de reserva natural protegida, y piden al gobierno buscar otra opción porque está en riesgo toda la barrera coralina, otras riquezas de la franja marina. Tenemos en este momento a Isaac Alix desde el Departamento Insular de Honduras, desde Islas de la Bahía, con los detalles. Sí, estamos muy preocupados, miembros que trabajamos en las áreas marinas protegidas por la conservación de los ecosistemas marinos y costeros. Estamos estamos muy preocupados por esta decisión que se ha tomado, pero creemos en que el gobierno puede recapacitar, analizar bien y tal vez encontrar otra solución para este problema que sabemos que es de seguridad, que es algo que tenemos en el país. Entonces creo que podemos tener otras opciones. Ahora, ¿impacta directo o indirectamente en el parque marino costero? Todos los parques o todas las áreas estamos interconectadas, todos estos ecosistemas marinos que estamos en el Caribe de Honduras y en el arrecife mesoamericano, todos tenemos una conexión. Entonces sí, definitivamente que va a impactar, ¿verdad? Poco a poco hay que ver los análisis de cómo va a impactar, o ya cuando pase el tiempo vamos a ver esos impactos que va a causar la construcción de esta cárcel, ¿verdad? Porque definitivamente va a tener un impacto en el ecosistema local que tienen ellos ahí en Isla del Cisne, desde el momento en la construcción y operación de ese centro, descargas de aguas negras, desechos sólidos, sedimentos de construcción y otras actividades que se van a realizar ahí, van a definitivamente causar un impacto negativo en el arrecife que está muy cerca de las islas. ¿Usted cree que una investigación, como dice usted, en el sitio y mostrarle a la presidencia de la República lo que tenemos en esa isla puede impactar en algún cambio? Yo creo que sí, porque tal vez la decisión se tomó pensando de que no había un recurso tan importante en el sitio. Normalmente solo se ve solo las 2 islas, pero por debajo del agua hay todo un ecosistema muy importante. Y tal vez si la señora presidenta quiere hacer una investigación, creo que hay muchos biólogos marinos disponibles en Honduras, ¿verdad?, que pueden apoyar una investigación para que ella tenga los datos y la información suficiente para una línea de base sobre lo que hay ahí en Islas del Cisne.
En otra información, 5 de los 19 privados de libertad con enfermedad en fase terminal han sido excarcelados. Uno de ellos ya falleció, confirmaron los responsables de la mesa técnica designada por el Poder Judicial. Y según la Defensa Pública, se ha identificado a más de 400 privados de libertad con derecho a libertad condicionada. Como parte de la Comisión Técnica para Desinternamiento de las Cárceles, la Defensa Pública ha detectado solo en Francisco Morazán 400 casos de personas privadas de libertad a quienes les procede el derecho a libertad condicional normal. 30 privados de libertad en esta condición ya fueron excarcelados. Ya hemos comenzado a realizar lo que son las audiencias y las excarcelaciones. Hasta la fecha ya llevamos 30 audiencias ya realizadas y todos los días, aún en este tiempo de turno, estamos trabajando. Se trabaja asimismo en la excarcelación excepcional de 19 personas privadas de libertad con enfermedad en fase terminal, cuyos expedientes se han analizado de manera minuciosa y ya se han presentado las solicitudes para su desinternamiento. 5 de los 19 ya están fuera de prisión. Hasta el momento, de los 19 casos que identificó el Instituto Nacional Penitenciario, hemos logrado excarcelar a 5 y lamentablemente pues ya una persona de ellas falleció. Siempre en beneficio de las personas privadas de libertad, el juzgado de ejecución de la pena ha presentado una serie de medidas correctivas como implementar un protocolo de emergencias ante acontecimientos como el que recién ocurrió en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. Los jueces señalan en su resolución que se debe implementar un protocolo de emergencias, brindar capacitación continua y especializada al personal para enfrentar situaciones de emergencia carcelaria, incrementar el personal destinado a seguridad interna y establecer patrones de vigilancia constante en el interior de los establecimientos. De igual manera, la resolución indica que es imperativo controlar el ingreso de armas, drogas y bebidas embriagantes a través de registros e inspecciones periódicas, utilizar medios tecnológicos para mantener vigilado el interior y exterior de las prisiones y crear mecanismos de alerta temprana para evitar crisis, así como promover la mediación y resolución alerta de conflictos. Aún durante el primer periodo de vacaciones del Poder Judicial, la Defensa Pública continúa realizando audiencias y recibiendo solicitudes de libertad condicional, ya sea excepcional o normal. La tarde de este martes, familiares del excanciller y actual magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Ernesto Paz Aguilar, comunicaron su sensible fallecimiento tras luchar por varios meses contra una enfermedad que le aquejaba. El anuncio también fue hecho por el asesor presidencial y coordinador de Libre, el expresidente Manuel Zelaya, en sus redes sociales. Ernesto Paz se distinguió en vida como un académico y hombre entregado a las letras. Fue un intelectual que escribió varios libros, fue vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma, tenía un doctorado en Derecho y una especialidad en Ciencias Políticas. En tiempos del gobierno liberal de Carlos Roberto Reina fungió como canciller de la República. Fue presidente también del desaparecido Tribunal Nacional de Elecciones, ahora Consejo Nacional Electoral. En los últimos años se mantuvo en las filas del Partido Libertad y Refundación, que le confió varios cargos y fue uno de los creadores de esa institución política. Actualmente se desempeñaba como magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral. Diferentes sectores sociales, académicos y políticos expresaron en las últimas horas sus muestras de pesar por la muerte del doctor Aguilar, y el coordinador del Partido Libre, Manuel Zelaya, reconoció en él a un amigo, un gran profesional y un defensor, primero de la revolución moral de un gobierno liberal, luego del proyecto de país del poder ciudadano, enfatizó Zelaya en sus redes sociales. Ernesto Paz Aguilar siempre fue un analista político, atento para ofrecer sus visiones del país y de la política a la prensa. Fue una fuente periodística invaluable de consulta permanente. Desde Telenoticias, nuestras muestras de pesar a su familia. Sí, su velatorio se está realizando desde las 7 de la noche en Funeraria La Auxiliadora. Este miércoles 5 de julio a las 2 de la tarde se desarrollará una misa de cuerpo presente en la Basílica de Suyapa y a continuación su cristiana sepultura en Jardines de Paz, Suyapa. Es la información que proporciona su esposa, Blanca Lisset Rivera de Paz,
su hija Carmen Irene Paz Rivera, su yerno Nicolaus Prestia y demás familiares. Ya los restos de Neto Paz, como le conocíamos, del doctor Ernesto Paz Aguilar, son velados en funeraria La Auxiliadora. Vamos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos, un resumen de las polémicas que ya está generando en el país las supuestas compras directas de energía. Atentos. El presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, Rafael Sarmiento, anunció que el gerente de la ANE, Eric Tejada, y demás funcionarios del estatal, durante una reunión les informó que fue sostenida este día que en 3 semanas enviarán alrededor de 70 contratos de energía legislativo para su aprobación. Entre estos 32 contratos que ya estaban en operación y que fueron renegociados. El resto serán contratos nuevos, aunque no dejó claro cuál será el proceso de contratación. Posiblemente en 3 semanas vengan a este Poder del Estado estos contratos de generación de energía eléctrica, poco más de 70 contratos. Vendrán al Congreso Nacional para su aprobación, y eso reflejará también a la mediano y largo plazo una baja en la tarifa de energía eléctrica, y es un logro importante. El diputado también informó que la empresa Energía Honduras continuará manejando algunas áreas de la facturación y comercialización del servicio eléctrico después del 18 de agosto, que es cuando vence el contrato que se le otorgó por 7 años para reducir las pérdidas. Por su lado, el secretario de Energía, Eric Tejada, se retiró del Congreso Nacional sin dar declaraciones a los medios de comunicación, a pesar de que se esperaban mayores explicaciones sobre los contratos y el proceso de transición para retomar el sistema de distribución que maneja la empresa Energía Honduras. Un dudoso contrato de energía que estaría siendo enviado al Congreso dentro de un paquete total de 70 contratos empieza a generar polémica entre los expertos al trascender que estarían a punto de revivir una vieja transacción con una firma de gas para generar energía sin haber agotado la licitación, advierte el exsecretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. El exsecretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, advirtió que es sospechoso que de repente aparezca una planta de gas ofreciendo energía en medio de la crisis de los apagones, y de concretarse el gobierno estaría haciendo lo mismo que criticaba cuando en 1 año y medio pudieron lanzar una licitación. Yo creo que sería un error, mandaría un mal mensaje y afectaría la imagen del gobierno también. Los funcionarios que hoy están ostentando cargos públicos, en el pasado criticaron muchísimo las compras directas. Entonces, si hacen lo mismo, pues simple y sencillamente van a dar una muy mala imagen y van a dejar mucho que pensar. Según explican expertos en el tema, la planta de gas entraría al sistema a través de un PPA, que es un contrato de compra-venta de energía a largo plazo que fue aprobado de forma directa en 2008 durante la gestión del expresidente Manuel Zelaya Rosales a la empresa guatemalteca comercializadora de energía centroamericana CEXA, y que se reactiva 15 años después. Este contrato de CEXA para mí está bien desde el punto de vista que ya contaba con un PPA y que ahora se está moviendo a un punto donde sí realmente se necesita la energía. Entonces hay que revisar todos estos temas a más profundidad, pero que también la institucionalidad también respalde tanto al gobierno como a los inversionistas para que las cosas se hagan de manera transparente y la energía que se contrate sea el precio más competitivo. Sin embargo, el contrato tendría que ser reformado en el Congreso Nacional, donde le pueden meter gol al pueblo hondureño, advierte Rodríguez. Nos pueden meter gol. Eso es lo que tenemos que evitar, ese tipo de fantasmas, que comiencen con contratos de 6 meses y después terminen con contratos que fueron al Congreso, que los aprobaron para que ahora sean de 12 años. Y esas son las cosas que no se puede ya seguir dando en el Congreso Nacional, como dicen los famosos, esas noches donde aprueban contratos, donde no están los diputados y se aprueba a espaldas de mucha gente. Ante el anuncio que enviarán 70 contratos al Congreso Nacional, el diputado del Partido Nacional, Jorge Zelaya, adelantó que no votarán por contratos de compra directas o que resulten caros para la población. Estoy seguro que no, el Partido Nacional no va a apoyar compras directas porque si se satanizó en el pasado reciente, igual no puede ser ahora. No podemos seguir sembrando esa, mire, la gente, siempre que hay la firma de un contrato dicen, ¿y cuánto era ahí de por medio? ¿Cuánto tal cosa? Entonces, así un país no avanza.
Telenoticias intentó conocer cuál será la forma de contratación de esta planta de gas ubicada en Villanueva Cortés. Sin embargo, no se obtuvo respuesta del gerente de la ENE, Eric Tejada, ni del presidente de la CRE, Virgilio Padilla, quien aceptó en una entrevista a un medio digital que formó parte del Consejo de Administración de CEXA. No obstante, cabe recordar que el gerente de la empresa nacional portuaria, Carlos Bueso, anunció que firmó un memorándum con la empresa Genesis Energy para la instalación de la planta de gas licuado y también de una barcaza de empresarios de Turquía. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. De última hora y ante las noticias que han trascendido sobre la reactivación del contrato de energía a la empresa guatemalteca CEXA, el secretario de Energía, Eric Tejada, informó que la empresa nacional de energía eléctrica está en un proceso de revisión de 94 contratos que no entraron en operación comercial desde hace algún tiempo, en consonancia con el cumplimiento del artículo 9 de la Ley Especial de Energía o Reforma Energética. Detalló que cualquier contrato PPA que solicite modificación de tecnología o ampliación de potencia debe de pasar el debido proceso, incluyendo aprobación de la Junta Directiva de la ENE, la supervisión de la Comisión Reguladora de Energía y finalmente la aprobación del Congreso Nacional si corresponde, subrayó Tejada. Tal como lo había adelantado en entrevista con Telenoticias, el secretario de Desarrollo Económico, Freddy Cerrato, informó que este jueves 6 de julio arriba al país el ministro de Comercio de China, Wang Wentao, para iniciar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Honduras y ese país asiático. El ministro de Comercio de China viene acá a Honduras el 6 de julio. Ese día hay un acto con la Cancillería y al día siguiente tenemos la ronda de negocios. Vamos a tener el 7 la primera reunión para iniciar el Tratado de Libre Comercio con Honduras, para establecer cuáles son los puntos, la estructura de ese TLC. El funcionario también informó que viene una misión de inversionistas chinos para sostener una ronda de negocios con empresarios hondureños a fin de buscar mercado para los productos de exportación y también nuevas inversiones en las áreas de energía, infraestructura y agricultura. Y en efecto, las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de un comunicado, anunciaron que dan inicio a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre China y Honduras. Informaron que el secretario de Desarrollo Económico, Freddy Cerrato, y el ministro de Comercio de China, Wang Wentao, comenzaron el proceso de relaciones comerciales bilaterales. El objetivo del tratado es establecer un acuerdo comercial amplio y equitativo para generar nuevas oportunidades para el comercio, la inversión y la transferencia de tecnología, dice el documento. Agrega que la negociación representa una oportunidad trascendental para el desarrollo económico, ya que se espera impulsar el sector agrícola del país y se comprometen a lograr un acuerdo beneficioso para Honduras. ¿Ha escuchado usted el nombre de Mariela Mayorga? Posiblemente hayan varios homónimos, posiblemente hayan varias Mariela Mayorga en el país, 7, 8, 9, 10, no sé. Pero bueno, les vamos a hablar de la Mariela Mayorga que tenemos hoy aquí en el Noticiero Estelar de Honduras. Es una experta copaneca en temas financieros y decidió hace 3 años incursionar con un negocio de maquillaje y desde ahí ha capacitado a más de 200 mujeres en las últimas tendencias de la belleza que la hace una referente en la zona. Ella engalana hoy nuestra sección de El Emprendedor. El Emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Mariela Mayorga es una profesional que egresó como licenciada en Administración de Empresas del Centro Universitario Regional de Occidente Curoc. Ha sido gerente de varias instituciones financieras. Al ser una mujer dinámica, sociable e inteligente, hace 3 años a través de cursos se especializó en maquillaje y en la actualidad ha montado su propio taller, el cual ha servido para transmitir el conocimiento.
Hace 3 años decidí empezar con este proyecto porque me encanta ver cuando yo maquillo a una mujer y ver el resultado y que ella se vea al espejo y se sienta una mujer segura, bonita, agradable. Entonces creo que una de las mejores oportunidades que le podemos dar a la mujer es que se sienta y se vea bella. He capacitado cerca de las 200 mujeres, ¿verdad? En mis talleres también doy asesorías de maquillaje también a ciertas mujeres, ¿verdad? Que lo necesitan. Cuando es un taller de maquillaje, mi taller es 100% práctico y se garantiza el aprendizaje. Mi taller de automaquillaje básico dura 9 horas. El teléfono es el 3389-9651. A ese me pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp y yo con mucho gusto les doy toda la información. Mariela Mayorga es un ejemplo de emprendedurismo en el occidente del país. René Rojas, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Más adelante aquí en el noticiero, líder de Honduras, ministro de la CIT, denuncia presunta corrupción en concesión de aeropuerto de Palmerola y se declara en rebeldía. Atentos a esta noticia más adelante. Pero antes, en nuestra sección de educación financiera le explicamos quién es un financiero, cuáles son sus características y sus responsabilidades. Educación Financiera es presentado por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. ¿Quién es un financiero y qué hace? Lo que hace un financiero es controlar, analizar y gestionar los recursos económicos para asegurar la liquidez monetaria dentro de una organización. Características de un financiero. La tarea principal del financiero es aumentar el capital de la empresa donde trabaja, pero también se le llama financiero a toda aquella persona que sabe cómo aumentar su capital personal. Responsabilidades de un financiero. Las actividades de un especialista financiero están claramente reguladas por documentos oficiales y generalmente aceptados, como una descripción del trabajo y un estándar profesional. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Las autoridades del Consejo Superior Aeroportuario de la Administración Castro, encabezado por el secretario de Infraestructura y Transporte, Mauricio Ramos, denunciaron una serie de supuestas irregularidades en los procesos de adjudicación y licitación de la concesión de la terminal aérea en Palmerola a la empresa Palmerola International Airport PIA. Según Ramos, primero hicieron pasar a Aeropuertos de Múnich como un cooperador cuando solo era consultor. La inversión total de la obra fue de $191 millones, de los cuales 64 fueron invertidos por la concesionaria Palmerola International Airport. El Estado de Honduras invirtió $125 millones, de los cuales asumió 103 millones en obras y compras directas y según afirma le regaló $22.85 millones al concesionario, lo que al final ha significado una inversión del Estado del 66% del capital y PIA el 33.81% según informe. Además, asegura que se exoneró a PIA de todos los impuestos y todas las tasas y que el Estado ha perdido $16 millones, además de sobrevaloración de costos de construcción. Respecto al préstamo con el Imprema, el informe señala que la transacción fue fraudulenta. Las acciones vendidas al Instituto de Previsión fueron sobrevaloradas por $20 millones por el 5% de acciones, entre otras supuestas irregularidades. Por esa razón, el funcionario de la CIT, el ministro Ramos, dijo que no continuará firmando y avalando documentación que permita la sana operación de esa concesión, al tiempo de declararse en rebeldía en poder seguir avalando todo origen de esa concesión. Ramos dijo que se conformó una comisión de 2 personas para que se desplacen a Miami, Estados Unidos, a sostener una reunión con el gerente propietario de la concesionaria PIA, Lenir Pérez, ya que este tiene restricciones de salir de ese país donde se encuentra. También llamó a la calma a proveedores, acreedores, empleados y funcionarios de la terminal aeroportuaria de Palmerola al garantizar la operatividad de la terminal, pero fue enfático en señalar que deben poner
orden. Bueno, tras la denuncia del ministro de Infraestructura y Transporte, Mauricio Ramos, sobre las irregularidades o supuestas irregularidades encontradas en la concesión otorgada a la terminal aeroportuaria de Palmerola, diversos actores del país coinciden en que debe darse una revisión al contrato, sin menoscabo de la seguridad jurídica, para evitar llevar al Estado a nuevas demandas y lograr una renegociación del mismo. Los compañeros del gabinete que no... Según Mauricio Ramos, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, le es imposible poder seguir firmando y avalando documentación de la concesión de Palmerola por ser un proceso viciado. Como secretario de Estado en Infraestructura y bajo la figura de concedente de esta concesión, no puedo y no debo seguir manteniendo esta irregularidad y firmar un solo documento referente a esta concesión. El funcionario anunció que una comisión gubernamental visitará en la ciudad de Miami al propietario de Palmerola International Airport para dialogar al respecto. Ya que tiene restricciones para poder salir del país donde se encuentra, por lo tanto no va a ser un obstáculo para nosotros ir a hacer ese viaje, nombrado por una comisión de alto nivel, para poder llegar a un arreglo y no crear el mayor trastorno. La denuncia no toma por sorpresa a este expresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, quien considera que se debe revisar la concesión siempre y cuando exista voluntad entre las partes, porque se trata de un contrato entre el Estado de Honduras y un inversionista y debe primar la seguridad jurídica. Sí, yo creo que va a ser a voluntad del empresario, porque al final de la firma que está puesta son firmas autorizadas por el Estado y que fueron legislados para llegar al final a tener un arreglo y construir la obra. Por su parte, la instancia de sociedad civil ASJ demanda establecer mecanismos de control y supervisión para una gestión responsable y eficiente de contratos públicos, en específico el de Palmerola, sobre el cual pidió una investigación en el año 2018. Sin lugar a dudas, siempre cabe la revisión, sobre todo por si se ha cometido alguna práctica al margen de la ley o alguna situación irregular en la forma en que se han suscrito estos contratos. Las actuales autoridades del INPREMA avalan la posición del gobierno, pero con los 110 millones de dólares que salieron de la institución en la administración anterior, para Palmerola International Airport solo queda garantizar y vigilar el retorno seguro de esos fondos, dice este interventor. Total de la inversión de INPREMA en esta terminal aérea son de 110 millones de dólares, que hasta el día de hoy nosotros como comisión interventora somos los que tenemos esa obligación de ver la forma de retornar ese dinero sano y salvo a las arcas de los maestros. Pese a la fuerte denuncia sobre el contrato de concesión de Palmerola, el gobierno garantiza la operatividad y estabilidad de la terminal aérea en Palmerola. Hasta ahora, Palmerola International Airport no se ha pronunciado, aunque las personas responsables de comunicaciones informaron a TN5 que en las próximas horas tendrán un comunicado. Bueno, este comunicado lo tenemos desde hace aproximadamente una hora, solo que la noticia está agendada en el tercer segmento, y esta es la hora del tercer segmento. Palmerola rechaza y condena categóricamente las declaraciones del ministro de la CIT, Mauricio Ramos, quien este día brindó una conferencia de prensa dedicada a desinformar al pueblo hondureño a través de acusaciones falsas contra nuestra empresa, socios y la concesión de Palmerola, que hoy es un megaproyecto funcional y exitoso que ha traído múltiples beneficios a Honduras. Dice en este segundo párrafo Palmerola: no permitiremos que este discurso temerario, amenazante y basado en mentiras nos intimide, nos coaccione ni que nos desanime a seguir operando con excelencia este aeropuerto con un alto nivel de seguridad operacional. El proceso de adjudicación de la concesión se realizó respetando y cumpliendo el marco jurídico nacional, la Constitución de la República,
los principios establecidos en la Ley de Promoción de la Asociación Pública-Privada y los pliegos de licitación y se encuentra protegido por convenios internacionales. Dice Palmerola que sorprende el desconocimiento que tienen las autoridades de la CIT como ente concedente sobre las cifras de tráfico de viajeros al asegurar que ni en 20 años el aeropuerto alcanzará la cifra de 600,000 pasajeros. Cuando hemos compartido los datos de pasajeros con la CIT y otros entes del Estado, estos informes reflejan que apenas en 1 año y medio de operación estamos alcanzando cifras récord de viajeros para la zona central de Honduras, con un crecimiento de 43% en el flujo de viajeros y la proyección para este año es de alcanzar 400,000 pasajeros saliendo, lo cual es congruente con nuestro plan de crecimiento. Bueno, y hay un amplio recuento de lo que es Palmerola, según la empresa, que critica el discurso de, así le llaman ellos, el discurso del ministro de Infraestructura Mauricio Ramos. Y está en línea telefónica el abogado Eric Spears de Palmerola para referirse justamente a esta temática que hoy ha denunciado el ministro Mauricio Ramos. En esencia, abogado Spears, ¿a qué se debe esto, cree usted? ¿Por qué la denuncia? Buenas noches, Renato. Gracias por el espacio. Gracias por dar este balance en la noticia. Básicamente, pensamos nosotros que es una reacción que está dando el concedente ante un proceso de arreglo directo previo a un arbitraje internacional, que es un proceso que nos establece el contrato como una medida de solución de controversias previo a un arbitraje internacional, el cual nosotros hemos solicitado y ya tuvimos la primera reunión en la cual se le expuso cuáles eran las reclamaciones de nuestra empresa como concesionario. Nos sorprendió grandemente pues estas declaraciones y sobre todo la tergiversación de la información que dieron en esta conferencia de prensa, la cual rechazamos, como bien usted lo leyó, rechazamos categóricamente. En esencia, ¿cuál es el fondo de este problema, abogado Spears? Pues nosotros pedimos un arreglo directo, repito, previo a un arbitraje internacional, debido a que en el año y medio que tiene enfrente de la Secretaría el ministro Ramos no nos han contestado a la fecha de hoy 168 oficios. Esa no es una forma de llevar una concesión. Eso tiene que haber una relación, aunque sea de comunicación, entre el concedente y el concesionario. Esto nos ha orillado a presentar este proceso de arreglo directo para que nos escuchen, para que nos contesten y para conocer las intenciones del concedente. Porque hasta nuestros oídos han llegado muchas noticias que nos preocupan, sí, nos preocupan grandemente, porque hay una inversión arriba de los 145 millones de dólares por parte del concesionario y no sabemos, tenemos esa incertidumbre sobre este contrato. No sabemos cuál es la intención y por eso nosotros presentamos esta solicitud de arreglo directo para que nos digan qué quieren con este proyecto. Vamos a ver, ¿ustedes tienen sospechas que alguna empresa de la República Popular China, país con el que hace poco abrimos relaciones diplomáticas, está interesada en administrar Palmerola? Hasta nuestros oídos han llegado los comentarios que ya la tienen. Y entonces, ¿hay que romper con ustedes? Entonces, eso es lo que nosotros sentimos, porque si ya empezamos este proceso de diálogo, este proceso legal que enmarque el contrato, no entendemos por qué salen en una conferencia de prensa tergiversando una serie de información que daña o hace ver al concesionario como que está incumpliendo y como que nosotros como
como concesionarios hicimos algún tipo de acto reñido con la ley. Entonces, eso es de verdad que es temerario, Renato, y eso no es la forma de tratar a un inversionista que especuló con su dinero para poder invertir en un proyecto de país, y el proyecto es tangible. Siempre. No sé si tú, Renato, conoces el proyecto. No, correcto. El proyecto es un proyecto exitoso hoy por hoy. La obra como tal es importante para Honduras, pero siempre se ha cuestionado que el Estado puso más dinero que el privado y que ustedes son los que están sacando las ganancias. Siempre se ha cuestionado ese puntito, abogado Espirol. Renato, te lo puedo asegurar, y al pueblo hondureño, que no es así. Me gustaría un día, con documentos en mano, poderte demostrar que la inversión del concesionario es más alta que la inversión del Estado. Categóricamente vuelvo a repetir. La Superintendencia de Asociaciones Público-Privadas hizo una presentación ante el Congreso Nacional de la República cuando fue citado por parte de la Comisión de Investigación del Contrato de Palmerola, y ellos, con la cifra de ellos, se lo puedo refutar. Sí, a mí francamente que me gustaría tener ese frente a frente con ustedes, porque siempre esa versión de que el Estado colocó más dinero que el capital privado me ha llamado la atención. Y sí me gustaría que con papeles en mano me demostraran que no es así. Ahora, se ha hablado de esa relación con el INPREMA. ¿Debe preocuparse el Instituto de Previsión del Magisterio después de lo que dijo Mauricio Ramos, abogado? Pues lo temerario de esto, Renato, es que en la parte final de su comparecencia dijo esto: no se preocupen proveedores, no se preocupen empleados, no se preocupen, y empezó a dar una serie de términos que eso nos hace pensar que de verdad se quieren quedar con el aeropuerto. Entonces, nosotros como concesionario, la posición oficial del concesionario es que nos diga el concedente qué es lo que quiere con este proyecto. ¿Lo quieren expropiar? Díganoslo. ¿Se quieren quedar con él? Pongámosle un justiprecio, se los damos. O trabajamos para terminar con buen fin este proyecto, que no se ha terminado por los incumplimientos reiterados que tiene el concedente. ¿Los recibirá Lenir Pérez en Miami a los 2 miembros del gobierno que viajan para allá? Pues no sé de dónde sacan esa idea, porque Lenir Pérez no es el representante legal de Palmerola International Airport. El representante legal de Palmerola International Airport es su servidor, Eric Spears, y tanto el ministro Ramos como sus asesores tienen mi número de teléfono, que cuando quieran ellos se pueden sentar conmigo, si eso es lo que siempre hemos querido, lo que siempre les hemos solicitado, es sentarnos y que nos digan qué es lo que quieren con esto. Sí. Abogado, y termino con esto. ¿Es elucubración o hay indicios reales de que una empresa de la República Popular China se va a quedar administrando ese aeropuerto de Palmerola? Pues ha llegado hasta nuestro conocimiento, sí, y de esa forma, así lo han dicho. Ya la tienen. Ya la tienen. Nosotros no queremos ser un tropiezo para un gran proyecto como lo es Palmerola, Renato. Eso es un proyecto de país. Eso coloca a Honduras dentro de los países con infraestructura para la exportación dentro de Centroamérica. Tenemos una terminal de carga que tiene 1 año de estar terminada y por una autorización no la podemos abrir. Tenemos exportadores de ocra en el sur del país que sacan su ocra, que exportan su ocra por El Salvador. ¿Por qué? Porque no tienen una infraestructura, tienen la infraestructura, pero no tienen los permisos para poder gozar de esos beneficios. Entonces, no entendemos cuál es la intención del concedente en esta situación. Sí, no, yo como hondureño le digo, yo me siento muy orgulloso de esa obra. Me siento muy orgulloso de esa obra.
nos da seguridad. Yo jamás he viajado por Palmerola, pero siento a la gente más segura y orgullosa, un pequeño aeropuerto, pero digno aeropuerto. Ahora, pero sí hay que demostrar y contrastar esos números. Sí hay que quedar claros realmente cómo fue ese proceso que hubo para concesionar Palmerola. Si en efecto el Estado colocó más dinero que el privado, que si fuese así, usted me lo está rechazando, dice que no es así, pero si hubiese sido así, Renato, eso sería cuestionable. Mediante su digno medio, vuelvo a invitar a los entes gubernamentales, a la sociedad civil como el CNA, como ACJ, para que lleguen a hacer una auditoría integral de este proyecto y que vengan y ellos nos digan quiénes son los que han incumplido. Lo que pasa, Renato, es que le han dado un mote a este proyecto, que no es un proyecto de gobierno, es un proyecto de país. Le han achacado tantas culpas a Palmerola, cuando la gente no entiende lo que es, no toda la gente, sino que los que están administrando ahorita el contrato por parte de el concedente, ellos mismos dicen que no tienen información y nos achacan que nosotros somos los que desaparecimos esa información. Dedúzcanle responsabilidad a quien desapareció esa información, pero si no tienen información, ¿cómo es posible que salgan dando datos? Nosotros nos vamos a datos oficiales, ahí está la Superintendencia de Asociaciones Público-Privadas. Ahí, en este proyecto, Renato, hay obras que originalmente son obligación del concedente y que al día de hoy están terminadas. Torre de control, balizamiento de pista, varias obras, planta de tratamiento de aguas, que están terminadas y no sé por qué. El concedente no las recibe por parte del constructor y las traspasa a la concesión. Entonces, aquí hay un montón de omisiones que nosotros como concesionarias no quisimos desde un inicio confrontarlos públicamente, porque nosotros entendemos y somos respetuosos del contrato y en el contrato establece los métodos para la solución de estas controversias. Pero al irse a otro plano, como bien lo dijo el ministro, esto lo voy a decir en un plano moral y ético. No lo voy a hacer, no lo hizo en un plano legal. Nosotros sí vamos a respetar la legalidad del contrato. Y otra de las cosas, Renato, esa comunicación que falta entre concedente y concesionario puede catalogarse igual como violación de los deberes de los funcionarios por omisión. Y hoy lo ratificó, diciendo el ministro que se declare en rebeldía, que no va a contestar. Esa no es la forma de administrar un contrato para un proyecto de país. Por eso nosotros volvemos hoy por hoy a reafirmar nuestra voluntad de sentarnos, arreglemos, si hay cosas que arreglar, arreglémoslas, pero no es en la pilastra pública, ¿sí?, denigrando, dando informaciones falsas, que vamos a llegar a buen término con este contrato de concesión. Bueno, abogado, lo invito. Primero, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Y segundo, lo invito para un frente a frente con el ministro Ramos el próximo jueves. Ok. ¿Quedamos fijos entonces? Está bien. Próximo jueves. Mañana no, porque ya tenemos comprometido el espacio con otro tema. Pero el jueves al abogado Eric Spear y el ministro Ramos, que desde ya le lanzamos aquí el desafío para que rinda cuentas en un debate si tiene o no la razón él en torno a este asunto de Palmerola. Igual a Palmerola para que nos presente documentos y toda la información, si ese proceso de concesión fue hecho con toda transparencia y limpieza. En todo caso, que si esto se va a romper, que sea estrictamente en el marco jurídico, en el marco jurídico, porque ya el país se cansó y ya no tiene capacidad de seguir pagando indemnizaciones por errores.
Este martes, en rueda de prensa, las autoridades de la CESAL ratificaron que solo ellos son los autorizados para hablar del coronavirus. Y sus cifras dijeron que no conocían quiénes eran los integrantes del Observatorio de la COVID de la UNITEC. Niegan brote del COVID y anuncian que su prioridad en este momento es un nuevo repunte del dengue que registra ya su tercera víctima fatal. La sección de salud es presentada por Bencoval, que alivia los dolores neuropáticos. Disfruta la vida sin dolor. Las autoridades sanitarias del gobierno descartan un repunte de afectados por COVID-19, desconocen el trabajo del observatorio de UNITEC y reafirman que son la única fuente con datos fidedignos sobre la enfermedad en el país. El ente rector de la salud es la Secretaría de Salud, es decir, la CESAL. Y los datos oficiales deben de ser rectorados y manejados por la Secretaría de Salud. Aquí el observatorio nunca se ha venido a sentar conmigo, ni con el doctor Raúl, ni con la doctora Pamela. O sea, la verdad que yo desconozco quiénes forman ese grupo, ¿verdad? Pero los invitamos a que vengan aquí y que con todo el gusto y el placer podemos tener discusiones un poco más científicas para el comportamiento de la enfermedad. Mientras que el Observatorio de COVID sostiene que sí existe un brote actual por coronavirus, que se refleja en el aumento de positividad a un 7.89%. Los investigadores del Observatorio COVID de UNITEC tienen estos reportes de médicos, de investigadores de diferentes hospitales y clínicas a nivel nacional. Y nos indica que en el último mes han estado viendo más casos y haciendo más pruebas. Pese a estas observaciones, la vigilancia epidemiológica da prioridad al aumento de los afectados por dengue. Ya se confirma el tercer fallecimiento. Se trata de un paciente con 23 años originario de Comayagua. El deceso se dio el día viernes. En el momento que nosotros estábamos haciendo la visita a la región de Comayagua se nos informó, revisamos el expediente, hicimos una visita a la clínica privada y efectivamente se corroboró que el fallecimiento fue por dengue. Comayagua es el departamento que se encuentra en epidemia. Sin embargo, son la región de San Pedro Sula y el Distrito Central las más afectadas. En comparación al año 2022, prácticamente tenemos un aumento a la semana 26 que estamos ahorita. Tenemos un aumento prácticamente del 100% de los casos de dengue. Las últimas cifras de 2023 contabilizan 6.375 casos de dengue y 2.732 casos positivos de COVID-19. Durante esta temporada de lluvias, las enfermedades virales como la influenza, el COVID e incluso el dengue comienzan a incrementar en número de casos, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas preventivas que incluyen el aseo personal, medidas de bioseguridad y el aseo en su lugar de residencia. Carlos Soto, Telenoticias. La sección de salud fue presentada por Bencoval, que alivia los dolores neuropáticos. Disfruta la vida sin dolor. La Junta proponente para el proceso de selección de Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto separó este martes a los abogados Karen Alicia Motiño y Óscar Armando Alvarado. La primera porque para acreditar constancia médica lo hizo vía telemedicina desde España, y el segundo porque no presentó constancia de su inscripción al Colegio de Abogados de Honduras. Así la etapa de subsanación queda cerrada. Sigue ahora el proceso de tachas y denuncias para 22 postulantes que siguen en carrera y se podrán presentar a partir de este miércoles de manera presencial, portal de transparencia, correo electrónico o cualquier otra vía, requisito que debe tener fundamento comprobable. Este martes la Junta proponente oficializó al laboratorio que estará a cargo de las pruebas toxicológicas para los postulantes, escogiendo de las 3 propuestas al laboratorio LCM por algunas diferencias en el manejo y custodia de las muestras. El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, denunció las pretensiones de la directiva del Congreso Nacional de querer elegir al fiscal general de la República con 65 votos. Y hemos empezado a escuchar en los pasillos, desde la directiva ilegal del Congreso y del Libre, que ya empiezan a maquinar con opiniones legales fraudulentas para justificar que la elección del fiscal general se puede llevar a cabo con 65 votos. Ya han tenido opiniones legales en el pasado con la directiva ilegal, con el procurador ilegal. Zambrano aseguró que la bancada del Partido Nacional ha dejado claro que no acompañará la elección de un fiscal general afín al Partido Libre. Establecer que no se
La diputada del Partido Liberal, Katia Crivelli, asegura que está firme con la posición del Consejo Central Ejecutivo para no apoyar el convenio de la Corporación Andina de Fomento y cuestiona que es un capricho de la directiva del Congreso Nacional el no reiniciar las sesiones legislativas. Crivelli explica que no han recibido ninguna convocatoria para sesionar esta semana y solo están realizando trabajo de comisiones especiales. Luego de un mes de vacaciones legislativas, las sesiones en la Cámara continúan en suspenso y todo indica que esta semana no se reanudará la actividad, pues aún no hay acuerdos para destrampar y aprobar el acta con la polémica del Banco Andino. Le pedimos a la Junta Directiva Ilegal que convoque cuanto antes, que no continúe con estas vacaciones. Si él quiere seguir de vacaciones, que él siga de vacaciones, pero que deje que los otros 127 diputados vengamos a trabajar. Paradójicamente, la sesión para iniciar a la brevedad las sesiones y recortar una mora legislativa nunca antes vista en la historia política del país no viene del partido en el poder, sino de la oposición, que ya ve con preocupación la desidia e indiferencia por aprobar temas sensibles de país, como la misma lucha contra la corrupción. Y el Partido Salvador de Honduras está listo para sesionar. Hoy se lo dejamos claro al presidente y la posición de nosotros es que sobre la mesa de la agenda legislativa esté la derogación de los decretos que están blindando a los corruptos. En todo un mes de vacaciones, la Junta Directiva no llamó a las bancadas a definir la ruta de una nueva agenda en el Congreso Nacional y este martes, cuando ya deberían estar en sesiones ordinarias, quien ocupa la presidencia del Congreso, Luis Redondo, se reunió en solitario con el jefe de la bancada del PSH sin definir cuándo volverá la actividad a la Cámara. Para mí es inconcebible que hayan estado todo el mes de junio de vacaciones, que hoy es 4 de julio y que todavía no haya convocatoria. Significa que el Congreso no funciona y por lo tanto se tiene que tomar medidas. No sé a quién le corresponde, porque el Congreso actúa, por ejemplo, cuando el presidente no funciona y decide sobre un juicio político, pero ¿quién decide cuando el Congreso no está realizando lo que tiene que hacer? Sin una agenda clara, mañana se esperan encuentros entre la Junta Directiva del Congreso Nacional y las bancadas de oposición. Lo que no se sabe es si estas serán por separado o en una sola reunión se buscará salir del pantano legislativo y arrancar las sesiones mañana mismo. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. La Organización Meteorológica Mundial hace el anuncio oficial sobre el fenómeno del Niño, que dice que en el escenario más optimista puede ser un fenómeno del Niño que sea moderado, pero no débil, y pues advierte de las lluvias en algunos sectores y por supuesto aquí en Centroamérica de graves sequías, así que atención con eso, está alertando a todos los gobiernos del planeta. Estamos dando seguimiento a esta nube de polvo del Sahara que para esta jornada de miércoles estará transitando en abundancia sobre nuestro territorio. Insistimos que hay que protegerse y las personas que padecen de las vías respiratorias pues con mayor necesidad de protegerse. Para esta jornada solo esperamos lluvias en el departamento de Gracias a Dios. El resto pues tendrá condiciones secas. Ha salido la onda tropical número 10 y ya estamos dando seguimiento a la número 11 que está al sur de República Dominicana y llegará entre domingo y lunes a nuestro territorio. Pero para esta jornada de miércoles solo nos quedamos, repito, precipitaciones en la esquina oriental, el resto sin posibilidades, pero eso sí, masas de aire cálido ingresando a nuestro país y disparando pues los índices de rayos ultravioleta en nuestro país y las zonas de anomalías que están apareciendo por todos lados. Así que atención con esto porque es peligroso. 35 las máximas en el Valle de Sula, 34 en algunas zonas como Santa Bárbara, entre 25 y 30 en el resto de departamentos del occidente, 29 aquí en el centro, 36 en la zona sur y andarán por 30 y 31 en la región oriental. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Buenas noches.